Hoy veremos La sombra de Carl Jung. En el video de hoy analizaremos el concepto de la sombra planteada por Carl Jung y su análisis junguiano, para así entender cómo integrar la sombra con el ser genera que las personas profundicen en su interior, se autoconozcan para conocer sus propias identidades y entender que si estamos desatentos, nuestras limitaciones persisten. La desatención nos convierte en marionetas de miedos ocultos, traumas pasados, prejuicios arraigados y habilidades no exploradas. Enfrentar la sombra se asemeja a abordar algo que reside fuera de nuestra conciencia, por eso es que es un arduo trabajo enfrentarla. Para definir la sombra, podríamos definirla como que es esa parte oscura de nuestra psique, oculta a nuestra conciencia y representa prejuicios, traumas y heridas no cicatrizadas. La sombra abarca todas las cualidades que preferimos ocultar, como la cobardía, la pereza, el egoísmo, la avaricia, entre otras. La sombra representa la cara oculta del ego, la parte de nosotros que rechazamos admitir o enfrentar. Negarla puede fortalecerla, permitiendo que influya en nuestras vidas de manera descontrolada. La sombra no es exclusivamente negativa. Reconocer nuestra propia sombra es como familiarizarse con la oscuridad del ser. Así como un héroe se aventura en un bosque oscuro enfrentando estiglos, también descubre tesoros, se descubre a sí mismo y a su propósito. Integrar la sombra al ser es un desafío inmenso. Requiere apartarse de los caminos conocidos de la vida, algo a lo que resistimos instintivamente. El territorio psíquico no mapeado es lo que debemos atravesar para lograr un verdadero crecimiento, curación y totalidad. No hay atajos, es indispensable sumergirse, aunque sea dolorosamente, en las partes más oscuras de la mente. Ahora bien, ¿qué es lo que ganamos al enfrentar la sombra? Por supuesto que hay muchas ventajas para el crecimiento de tu ser, como reducir o liberarte de esas fuerzas invisibles en la mente, superar prejuicios, curar debilidades y descubrir fuerzas ocultas, aumentar la confianza y ver más allá de las limitaciones de la mente. A menudo este viaje nos lleva lejos de los caminos conocidos de la vida y a corto plazo puede que no sea ventajoso financieramente. Integrar la sombra al ser también nos ayuda a descubrir el alma, de llegar a ser quienes realmente somos, comprender nuestra esencia y alcanzar una plenitud. Todos poseemos un potencial complejo, único e inmenso por desentrañar, y para alcanzarlo debemos seguir nuestra propia ley, nuestro camino individual, apartándonos de los caminos trillados, resistiendo las influencias externas y apartándonos de las expectativas ajenas. A la mayoría de personas este tema no le interesa ni un poco, porque están acostumbrados a que todo tiene que ser productivista y si no lo es, productivista al instante, físicamente y material, no sirve de nada, incluso hasta te tachan de loco, de raro, extraño, pero eso solo pone en cuenta más su alienación. Es importante reflexionar sobre los patrones inconscientes que se despliegan en nuestras vidas. ¿Con cuánta frecuencia actúan por hábito o se encuentran procrastinando sin motivo aparente? Estos comportamientos recurrentes pueden ser manifestación de la sombra. Al integrar la sombra con el ser y convertirte en totalidad, dejamos de proyectar nuestros aspectos oscuros en el mundo y en los demás. Si analizamos esto, muchos de los problemas mundiales son causados por esa proyección de la sombra. Existe una sombra colectiva de la humanidad, una sombra de las naciones. Podemos presenciar cómo esta sombra colectiva desborda en corrientes tóxicas y en las atrocidades de la guerra. El trabajo de la sombra es un paso fundamental en el proceso de lo que Carl Jung llama individuación. Esta individuación se divide en varias fases. La primera es una transición de una vida dominada por el ego y la persona al trabajo de la sombra, explorando las partes desconocidas de la mente. La segunda es encontrar e integrar la ánima o ánimos. Estos son los aspectos femeninos o masculinos de la psique,
seguido por el encuentro simbólico con el Xenex o el arquetipo del sabio anciano, culminando en la unificación de estos elementos en una unidad. Por último, identificándonos con lo que Jung llamó el Self, una especie de conciencia colectiva. Este proceso es rico en simbolismo y arquetipos, pero también lleno de practicidad y sabiduría aplicable. Para aplicar todo lo visto anteriormente, debemos comprometernos a mantenernos curiosos y serios acerca de nuestra propia mente, normalizar la exploración de nuestros pensamientos y comportamientos. Hay que estar alerta cada vez que surja el deseo de reprimir emociones, tener un estallido emocional, sentirse desencadenado o repetir patrones de comportamiento perjudiciales. Es esencial comprometernos a ser conscientes en estos momentos y tratar de rastrear sus comportamientos hasta sus orígenes. Una de las maneras en las que Jung enseña cómo trabajar la sombra es por medio de la imaginación activa. Este enfoque implica un diálogo directo con el inconsciente. Un libro muy interesante para entender este tema es el Libro Rojo de Carl Jung, el cual ofrece una visión de cómo realizar este trabajo contemplativo profundo a través de la escritura reflexiva y el arte. Por otro lado, tenemos la técnica de la meditación, la cual también aporta mucho para el trabajo de la sombra. La meditación nos ayuda a desarrollar claridad mental y ofrece una visión más clara de las partes inconscientes de nuestra mente. Debemos observar con honestidad los pensamientos y ser testigos de la actividad mental. Y esto ha sido todo por mi parte sobre la sombra de Carl Jung y lo que es el análisis junguiano. Si quieren profundizar más, me gustaría que revisaran sus libros y sus obras, los cuales son ricos en mucho simbolismo. Y aún así el mundo no se encuentra en los libros ni en los mapas, se encuentra ahí afuera.